agradecer este acompañamiento y muy especialmente la presencia virtual de las expositoras que formarán parte de esta reflexión sobre el acceso y participación de las mujeres en la industria mediática a 25 años de Beijing en este foro de ONGs paralelo al 65 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas. La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género nació en 2005 en Morelia, Michoacán, y hoy en día la integramos periodistas feministas de 30 países. Desde el inicio nos preocupamos por el capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing, capítulo que trata sobre mujeres y medios de comunicación. Por eso, en el 2013, en un encuentro que celebramos en Mérida, Yucatán, la Asamblea de la Red Internacional decidió hacer un mayor seguimiento del capítulo J y vigilar su cumplimiento. Así, una delegación de integrantes de esta red acudimos para hacer la cobertura informativa de la 59 sesión de la CSW en 2015, año que se celebraba la sesión de Beijing más 20, y en marzo del 2018 organizamos dos eventos paralelos en la 62 edición de la CSW. Acudimos a Nueva York para denunciar ante la comunidad internacional la violencia estructural contra las mujeres periodistas, así como el estancamiento, los retrocesos y las dificultades que observamos para el cumplimiento de la Agenda para la Igualdad en los medios de comunicación. Con acciones cotidianas y el esfuerzo voluntario de las redes locales, estatales y nacionales de periodistas, esta red internacional está comprometida con el ejercicio de un periodismo con perspectiva de género y con la promoción de los derechos humanos de las mujeres. Pugnamos por la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres periodistas, promovemos y defendemos los derechos humanos de las mujeres a la comunicación, a la información y a la libertad de expresión. Uno de nuestros objetivos centrales es la lucha para que se haga realidad la hoja de ruta plasmada en el capítulo J, Mujeres y Medios de Difusión, a la que 189 países se comprometieron en 1995 a aumentar el acceso y participación de las mujeres en la expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de comunicación, así como en las nuevas tecnologías, y fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres en los medios. Por eso estamos aquí, mujeres periodistas que forman parte de redes nacionales y agencias de noticias feministas adheridas a esta red internacional de periodistas con visión de género para sumarnos a esta reflexión global. A 25 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, observamos con preocupación que los progresos para dar cumplimiento a los objetivos del capítulo J han sido muy lentos y desiguales. Consideramos que es el que mayor rezago presenta de las 12 esferas de especial preocupación que establece la Plataforma de Acción de Beijing y que muy pocos países dedican los esfuerzos suficientes en políticas públicas, leyes, medidas afirmativas y presupuesto para alcanzar la igualdad de género en los medios de comunicación. Hoy en día persisten obstáculos y barreras estructurales, prácticas discriminatorias, sexismo y reproducción de estereotipos en los contenidos periodísticos y publicitarios, así como en las plataformas digitales. En todos los países del mundo continúa el techo de cristal en el acceso a la propiedad y en los cargos de dirección de los medios de comunicación, y hoy más que nunca la violencia online y offline se ha recrudecido contra las mujeres periodistas. Hoy en día uno de los mayores desafíos para la seguridad de las comunicadoras son precisamente las plataformas digitales. Se han convertido en el arma favorita de los enemigos de la libertad de expresión. La encuesta que realizó en 2020 la UNESCO y el Centro Internacional para el Periodismo, en la que participaron más de 900 mujeres periodistas de 125 países, reveló que el 73% de las periodistas hemos experimentado violencia en línea durante la realización de nuestro trabajo. Todo esto ocurre sin que hasta ahora las plataformas digitales hayan hecho los esfuerzos suficientes
y los estados hayan regulado para que los usuarios de las redes sociales tengan una identidad con nombre y apellido que a la hora que amenazan, acosan y hacen campañas de desprestigio puedan ser llevados ante la ley por sus delitos que muchas veces nos provocan daños irreversibles a las víctimas. En este día justamente es imperativo recordar la gran deuda que existe con más de 70 periodistas que fueron asesinadas en la última década y que lamentablemente en la mayoría de los casos permanecen impunes. El número es incuantificable de periodistas desplazadas o exiliadas por la violencia que hoy siguen sin poder regresar a su lugar de origen porque no han tenido acceso a la justicia y mucho menos condiciones para seguir ejerciendo el periodismo y una reparación de los daños causados. Se suma a ello la llegada de la pandemia, donde el periodismo fue declarado como trabajo esencial. Pero a más de un año de la emergencia sanitaria, las condiciones de vida de las mujeres periodistas y el ejercicio de la libertad de expresión se han deteriorado. Muchas periodistas han fallecido, otras viven con secuelas tras haber contraído el virus, por estar en la primera línea de la cobertura informativa. Las mujeres periodistas, que generalmente sufren doble o triple riesgo en el ejercicio de su profesión, hoy quedan más expuestas a todo tipo de violencias como la física, económica, psicológica y la digital. Los despidos y la precarización laboral que ya se enfrentaba antes de la contingencia sanitaria se profundizaron. Las restricciones y bloqueos informativos, la represión, la estigmatización y desacreditación hacia las periodistas que hacen la cobertura de protestas y manifestaciones feministas también aumentó. En este contexto, consideramos que los escasos esfuerzos por parte de los estados para el cumplimiento de la Agenda para la Igualdad sobre Mujeres y Medios de Comunicación ha afectado negativamente el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres a la comunicación, a la información y a la libertad de expresión. A continuación, vamos a escuchar a las expositoras. En primer término, vamos a dar la palabra a la colega Alejandra Benaglia, que junto a las otras expositoras también van a tener 8 minutos para dar cuenta de sus discursos. Alejandra Benaglia es periodista, feminista, coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género de Argentina. Además es conductora del programa de radio.g, Periodismo y Género, que fue 2 veces nominado a los premios Lola Mora como mejor programa de radio online en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, es responsable de comunicación de la Asociación Civil de la Casa del Encuentro y el Observatorio de Femicidios Adriana Maricel Zambrano. Además, se suma otra característica de su currículum que tiene que ver con ser delegada congresal paritaria y de base del Sindicato Argentino de Televisión. Alejandra, buen día, te damos la palabra. Muy buenos días, hola a todos, todas y todes. Agradezco la posibilidad de representar a la Argentina en nombre de nuestra red en este evento tan significativo para compartir la situación de las mujeres y las diversidades en los medios de nuestro país y conocer la de las colegas de otras regiones. En Argentina hemos evaluado que a pesar de los avances a nivel normativo en estos 25 años, para romper de manera efectiva la barrera de género en los medios de comunicación, estos cambios, como ustedes bien dijeron, se fueron dando muy lentamente y gracias a la presión de un periodismo feminista que visibiliza permanentemente la necesidad de la promoción de una imagen positiva de las mujeres y de todas las personas disidentes, junto a la necesidad de la paridad de cargos en las empresas de medios. La comunicación en nuestro país muestra 2 instancias de complejidad para las mujeres en tanto situación laboral. Una horizontal, donde vemos que si bien la matrícula en las carreras de periodismo y comunicación es mayoritariamente femenina, en las redacciones y producciones radiales y televisivas no existe la paridad. Solo el 30% son mujeres y no hay estadísticas para las diversidades sexuales. La otra instancia es vertical y muestra el techo de cristal. Pocas acceden a puestos de poder y decisión. Muy pocas son directoras de medios, secretarias de redacción y limitadas quienes firman sus notas. La mayoría lo hace en medios autogestivos. En relación a los contenidos en las noticias, la presencia de mujeres como protagonistas de las mismas es principalmente en temas de violencia. Si bien hemos logrado desinstalar el término crimen pasional, el tratamiento de los casos de violencia y femicidios deja mucho que desear. Se continúa haciendo foco en las víctimas y el amarillismo está presente en tanto pueda medirse en puntos de rating. Venta de diarios,
entradas web, y en realidad las voces autorizadas no son consultadas. Esto genera un debate de muy baja calidad sobre causas y consecuencias sin una base teórica sustentada. Son pocos los medios que buscan profesionales en la temática para elaborar una nota responsable que, además de informar, analice el contexto y haga foco en la prevención más allá del hecho puntual en sí mismo. En el resto de las producciones, especialmente en las televisivas, la imagen de la mujer continúa siendo mayoritariamente estereotipada. El concepto de belleza hegemónica está vigente en ficciones, programas de entretenimiento y magazine, demostrando que los cambios sociales no tienen un correlato en estos medios. Es importante destacar que aunque el producto ofrecido tenga estas características, en la Argentina las audiencias ya no reciben pasivamente los contenidos que se consideran ofensivos, y esto se ve tanto en las denuncias realizadas en la Defensoría del Público, una entidad creada a partir de la Ley de Comunicación Audiovisual que considera a la comunicación un derecho humano y le da a las audiencias la posibilidad de denuncia. También se ve a través de las redes sociales, en las que rápidamente se viralizan hechos que se consideran inaceptables desde un medio. La publicidad de a poco está mostrando cambios, especialmente a la hora de promocionar artículos de limpieza y de higiene femenina. Tímidamente, tanto que aún nos parece extraño, los varones limpian, las menstruaciones son rojas, las diversidades se muestran en forma individual o de parejas, pero no de familias todavía, y las corporalidades son inclusivas para algunas marcas cosméticas. Es un hecho y un importante avance en la Argentina que cada vez hay más editoras de género en los distintos soportes mediáticos. Pero también necesitamos que las redacciones y los espacios laborales de los medios cuenten con capacitaciones y formación en perspectiva de género. Consideramos imprescindible que las direcciones de los medios, tanto públicos como privados, realicen estas capacitaciones de manera obligatoria, permanente y evaluable. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires y Preva expresó que entre las principales problemáticas que atraviesa el sector se encuentran los despidos y la precarización en los medios, el ajuste y la pérdida del poder adquisitivo que conlleva tener más de 2 y 3 trabajos para vivir dignamente. Se suma la persecución sindical y la violencia en el ámbito laboral que sufren las mujeres de manera diferencial. Por eso es que surgen las exigencias para poder incorporar dentro de los convenios colectivos de trabajo los derechos laborales, licencias por violencias de género, licencias por maternidad y paternidad de manera igualitaria, inclusión laboral trans, jardines materno-paternales en los medios, entre tantas otras, y esto se hace extensivo a todos los gremios que tienen que ver con la comunicación. La paridad se inscribe en un nuevo paradigma que se plasma en nuestro país. Busca hacer un paso más en el reconocimiento y en un efectivo ejercicio de los derechos de las mujeres. Tenemos en la actualidad un proyecto de ley de paridad en medios públicos con media sanción en la Cámara de Senadores, que esperamos se termine convirtiendo en ley y que además se haga extensivo a los medios privados. Sin embargo, sabemos que la paridad no garantiza perspectiva de género. Así que queremos periodistas formadas, diversas, inclusivas, periodistas feministas. La incorporación de la perspectiva de género en las currículas de las facultades de periodismo y comunicación es un proceso de reciente data, aunque el interés de las casas de altos estudios en estos temas es más antiguo. Igualmente, nunca como hoy se asistió a la implementación de políticas de género en las instituciones que forman periodistas y profesionales para ayudar a construir otro tipo de comunicación en los años venideros. Tal como indica el informe preliminar del Monitoreo Global de Medios 2020 que realizó la UAC, 25 años después de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, los medios de comunicación están lejos de ser espacios inclusivos para mujeres, mujeres vulnerables y grupos históricamente marginados. En América Latina, las personas indígenas constituyen solo el 1% de los sujetos y fuentes. En las noticias televisivas, a pesar de ser el 8% de la población de la región, no se ven, y de esta escasa proporción, solo 3 de cada 10 mujeres, son mujeres. Actualmente las políticas públicas con perspectiva de género
y políticas de comunicación con perspectiva intercultural no se entrelazan en la Argentina. Para finalizar, a modo de resumen de lo expuesto, nos parece oportuno recordar las recomendaciones a tener en cuenta para acciones futuras. Al Estado le solicitamos representación paritaria en los medios de comunicación, enfoque plurinacional, no sexista e inclusivo, políticas públicas de comunicación y género, acciones afirmativas para promover la integración laboral de mujeres y personas del colectivo LGTBQ en los medios de comunicación. A las empresas relacionadas con la comunicación les sugerimos transversalizar el género dentro de las industrias y en la producción que las mismas realicen, promoción de una verdadera, diversa e igualitaria al interior de una participación diversa e igualitaria al interior de las empresas que incluya a las mujeres y las diversidades, especialmente en lo referido a los ámbitos de toma de decisión y diseño de estrategias. Realizar capacitaciones en temas de género, trabajar en la concreción de una agenda temática proactiva en derechos humanos y género en los colectivos, en los contenidos realizados. Hago un llamamiento a las compañeras comunicadoras para mantener en agenda el capítulo J de la plataforma de Beijing. Desde un periodismo inclusivo trabajamos diariamente en las recomendaciones, pero la globalización y transformación de los medios en empresas de comunicación atentan permanentemente contra nuestros objetivos. Es esencial la presencia de las periodistas y comunicadoras feministas con libertad de expresión, opinión y participación igualitaria en los medios de comunicación. Desde ya, nuevamente, gracias por la invitación y por la atención. Muchas gracias, Ale. Querida Alejandra Benaglia, coordinadora de la Red de Argentina, por además respetar los tiempos de los 8 minutos que cada una de las oradoras va a tener. A continuación vamos a escuchar a la colega Cintia Mara Miranda, que es periodista, profesora del curso de periodismo y del programa de posgraduación en comunicación y sociedad de la Universidad Federal de Tocantins, coordinadora además del grupo de investigación, comunicación, derechos e igualdad, e integrante de la coordinación colegiada de la Red Brasileña de Periodistas con Visión de Género y Raza, junto al hecho de ser integrante de la Comisión de Investigación de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y de la Alianza Global de Medios y Género de América Latina. Cintia, te escuchamos. Olá, buenos dias. Saludo as pessoas que assistem ao seminário Acesso e Participação das Mulheres e a Indústria Mediática. Agradeço a oportunidade de participar desse espaço tão importante e que é o que agora posso falar sobre o cenário brasileiro junto às companheiras de Argentina, Espanha, Colômbia, Chile, México e Suécia. Eu não pude evitar tomar-me ao momento para agradecer publicamente o apoio da Rede Internacional de Periodistas com Visão de Gênero em la criação da Rede Brasileira de Periodistas e Comunicadoras com Visão de Gênero e Raça, fundada em ano passado e já com muitos desafios por delante, em um país em que ser mulher periodista aumenta diariamente o risco de violência e ataques de ódio. Empiezo minha exposição dizendo que em Brasil não há legislação ou políticas orientadas à comunicação e perspectiva de gênero em los meios de comunicação. Em las guias curriculares para o graduado universitário em periodismo do Ministério da Educação, não há nenhuma orientação para que se trabalhe as questões de gênero em los planos de ensinança. As iniciativas aparecem de forma autônoma, pero siguen sendo tímidas. Contenidos voltados para periodismo com perspectiva de gênero tendem a ser trabalhados de forma transversal e marginal em algumas assinaturas do programa de estudos, com foco em projetos de investigação ou extensão em los cursos de periodismos em las universidades. A ausência de perspectiva de gênero em la formação periodística é um obstáculo para a consciência social de que a desigualdade de gênero tem impactos negativos para qualquer sociedade. Propostas de ações políticas ou legislações que buscam tornar
la comunicación más igualitaria, caminan lentamente y por iniciativa de la sociedad civil, que sin fuerzas para incidir en el Parlamento brasileño y en el gobierno, no consigue los éxitos necesarios para la creación de las oportunidades políticas para institucionalizar el debate de comunicación y género en nuestro país. Aquí quiero destacar el trabajo del Foro Nacional para la Democratización de la Comunicación, que es una organización de la sociedad civil que desde la década de los años 90 trabaja para denunciar y combatir la grave concentración económica en los medios de comunicación, los obstáculos à consolidação de uma comunicação pública e cidadã. Com respeito ao capítulo Rota da Plataforma de Ação de Berlim, não ha havido nenhum progresso. E hoje, em Brasil, vivimos retrocessos diários em los direitos de las mulheres. Quero dar ênfase especial agora ao tema da violência contra as mulheres periodistas em seu exercício profissional. Uma prática que ha se convertido em uma rotina e um grande obstáculo para o avanço da igualdade de gênero em la indústria de los medios em el país. Periodistas brasileiras han lidiado com ofensas sexistas misóginas, lo que evidencia que o Estado brasileiro não ha garantizado um ambiente seguro para as mulheres periodistas. Bianca Santana, Patrícia Campos Melo, Vera Magalhães e Shirley Alves foram algumas das periodistas brasileiras que estiveram em el centro de los ataques machistas e misóginos generalizados e amplamente reportados em los medios de comunicação. Bianca foi acusada por presidente de ser autora de um texto falso que nunca escreveu. Patrícia Campos Melo foi insultada com insinuações sexuais por parte do presidente. Vera Magalhães foi vítima de ataques e delitos misóginos, logo de publicar um artigo em que se mostrava ao presidente disparando mensagens em apoio de atos contra o Congresso, em um grave atentado à democracia. Finalmente, destaco o caso da periodista Shirley Alves, quem está sendo demandada por dano moral por la cobertura periodística que realizou sobre uma jovem, Mariana Ferrer, que denunciou a ocorrência de uma violência sexual dentro de uma discoteca em la cidade de Florianópolis, e quem, durante a audiência, foi humilhada por el advogado defensor. Os actos de intimidação, ameaças e ataques em linhas cometidos contra a periodista brasileira Shirley Alves constituem uma tentativa ataque à liberdade de imprensa e ao direito de la informação, que são bases fundamentais para a construção de uma sociedade mais igualitária e democrática. Todos estes casos citados, em los que as periodistas foram atacadas por verdadeiras milícias virtuais, podem considerar-se como resultado de uma sociedade de extrema desigualdade de gênero e a falta de mecanismos legais e institucionais para repreender os ataques físicos e morais a las mulheres periodistas. A modo de exemplo, solo em 2018 se criou a legislação que trata sobre a misoginia em la internet. Lei 13.642, a chamada Lei Lola, atribui à Polícia Federal de Brasil a investigação de los delitos cibernéticos de misoginia. Aunque a lei é ampla, pode também apoiar as mulheres periodistas, tendo em conta que han sido vítimas frequentes de ciberataques misóginos. Además de la postura conservadora do atual governo brasileiro, os retrocessos em los direitos das mulheres, os meios de comunicação não contribuem ao avanço da igualdade entre gêneros e dos principais problemas é o predomínio do monopólio das comunicações. Não há mecanismo...
Perdón, Não Cintia, há falta un minuto. mecanismos de autorregulação dos meios de difusão e a ausência de políticas públicas focalizadas na democratização das questões de gênero. Nesse sentido, a Rede Brasileira de Periodistas e Comunicadoras, com visão de gênero e raça, emerge com grandes retos por delante para difundir o debate sobre a democratização da comunicação e o periodismo com visão de gênero. Termino minha apresentação aqui e agradeço a oportunidade de participar deste importante espaço de habla. Muchas gracias. Gracias a vos, Cintia. Siempre es interesante escuchar lo que sucede en cada uno de nuestros países. Ahora vamos a dar la palabra a Fabiola Gutiérrez, nuestra colega que es periodista y activista feminista, con postítulo en Comunicación, Género y Derechos Humanos, coordinadora de la Comisión de Comunicación de la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile, es integrante del Consejo Editorial de Mujeres en el Medio, y como parte de la red integra el bloque por el derecho a la comunicación. En otras articulaciones además participa en la red de periodistas feministas de Latinoamérica y el Caribe y en la red internacional de periodistas con visión de género. Es coordinadora de medios y del Observatorio de Género y Equidad y encargada de comunicaciones de Corporación Humana. Fabiola, todo tuyo, te escuchamos. Muchas gracias, compañeras, por esa presentación. Muchas gracias por la invitación a participar de este seminario, Acceso y Participación de las Mujeres en la Industria Mediática. Un saludo cordial también a las coordinadoras de la red, Alicia, Miriam y, por cierto, a Rosy, y también a quienes me han antecedido, Alejandra y Cintia, y a las que vendrán en esta jornada. Bueno, es Chile al debe, así partiría yo respecto de lo que tiene relación con el capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing. Sabemos que esta ha sido una de las esferas de preocupación para las periodistas y comunicadoras feministas de Chile y del mundo, y sigue siendo la falta de relevancia que hasta ahora pensamos se le otorga a este capítulo la mujer y los medios de difusión. Los estados han estado ausentes y también las políticas públicas de los distintos gobiernos, por lo menos en Chile. Capítulo que ya sabíamos que las feministas en Beijing planteaban a causa de la baja representación de las mujeres en los medios, tanto como protagonistas, expertas, reporteras o editoras con poder de decisión, así como la manera estereotipada y sexista de presentar a mujeres en los mismos medios. La revuelta política social de octubre del año 2019 en Chile y otras que tuvieron origen en distintos países del mundo, al menos las que reconocemos en América Latina y el Caribe, han dejado de manifiesto no solo la violencia a la que se vieron expuestas periodistas, comunicadoras, fotoperiodistas en el ejercicio de su profesión, sino también, y una vez más, la invisibilización de las mujeres como protagonistas de las noticias, como fuentes consultadas, y nuevamente asistimos a paneles de hombres siendo los actores del análisis político, social, incluso sanitario, y donde escasamente vemos como parte del relato al movimiento feminista, pensando, por ejemplo, en los casos de la violencia de género en contexto de pandemia. Entonces, la llamada crisis informativa, que bien podríamos leer a nivel mundial, y en especial en el caso de Chile, es que nos ha situado la pandemia y también el aislamiento social, por cierto, debería suponer una oportunidad para las grandes industrias de la comunicación periodística de poder posicionar no solo a las mujeres y las disidencias como actoras claves, también su labor informativa y educativa por sobre el bochorno que ha significado su tendenciosa cobertura de la reciente revuelta social e incluso de lo que estamos viviendo con la crisis del COVID-19. Hoy tenemos audiencias críticas que no se ven representadas en los grandes medios y critican, con justa razón, la falta de pluralidad en los medios tradicionales o hegemónicos. Hay una veeduría de las audiencias que exige cambios en las líneas editoriales y un movimiento de mujeres y de periodistas feministas que exige también una mayor presencia y participación y que pide poner de relieve el interés público de la realidad, de la diversidad de las personas que habitan este territorio. Y si nos vamos a extender en torno a este análisis, ¿por qué no hablar de la discriminación que tiene que ver con lo que ha acontecido en el mundo offline y online, al cual hacía mención Rosa María al inicio de este seminario? Son de conocimiento público, también lo ha dicho Alejandra y otras compañeras, los datos que arrojó el Monitoreo Global de Medios el año 2015, revelando que la representación de las mujeres en los mismos solo ha avanzado en fracciones y hemos visto algunos hallazgos globales del informe 2020. Los techos de cristal parecen estar estableciéndose en ciertos indicadores importantes de igualdad de género en los medios de comunicación y en los últimos 5 años han visto pequeñas mejoras y una tendencia hacia la paridad en asuntos y fuentes, particularmente en las noticias de radio.
Al mismo tiempo, el ritmo del cambio es tan lento que se podría hablar de un estancamiento, sostiene por lo menos el informe o los hallazgos preliminares que ha presentado Comunicar Igualdad en Argentina, agregando lo que ya hemos esbozado que sucede en los medios hegemónicos, que, por ejemplo, en Internet, las mujeres son menos visibles en las historias relacionadas con COVID-19 que en las noticias que no pertenecen a la misma pandemia, especialmente en lo que es América Latina y también Asia. No quisiera dejar de mencionar con esto, aprovechando la oportunidad que me permiten mis compañeras, en poner ciertas alertas de lo que ocurre en Chile. Recientemente, y a propósito de la violencia y de las discriminaciones, al menos días atrás 2 reporteras fueron detenidas mientras cubrían protestas en la ciudad de Santiago, la capital chilena. Se registraron varias agresiones y hostigamientos a la prensa. Desde el estallido del 2019, la periodista Claudia Aranda ha sido detenida a lo menos en 6 ocasiones, recibiendo un amedrentamiento policial constitutivo de tortura y la falta de la diligencia de un sistema judicial que dé respuesta y atienda toda la violencia que han vivido las periodistas en Chile. La ausencia de la participación de las mujeres en los medios de comunicación, la violencia y discriminación que observamos con preocupación en el mundo offline, tiene un relato en las plataformas digitales, como bien lo decían mis compañeras, llegando incluso a hostigamientos criminales, como lo indicó en su informe del año 2018 la propia relatora especial sobre violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Simonovic, lo que es constitutivo de un atentado a la libertad de expresión y que en muchas ocasiones conduce a la autocensura. Reiteramos, la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, transversal a cualquier situación y contexto, que debe ser respetado y protegido en lo real y lo virtual y que afecta de forma diferenciada a hombres y mujeres. En términos de violencia digital, no tenemos un estudio que hable sobre la situación de las periodistas y comunicadoras feministas en nuestro país, aunque sí es posible advertir que desde la Fundación Datos Protegidos han monitoreado situaciones de censura o baja de contenidos desde la revuelta social del año 2019, lo que está conectado con un incremento de situaciones de ataques en algunas plataformas a comunicadoras y periodistas que cubren temas de contingencia. Desde la red de periodistas y comunicadoras feministas en Chile sostenemos que la violencia digital cumple un rol activo de conservación de las lógicas propias del sistema patriarcal y son atacadas principalmente por personas o grupos conservadores y por coberturas en torno a temas que tienen que ver con violencia machista, de género, acoso, abuso sexual y otras situaciones que atentan contra los derechos humanos de todas, todos y todes. En Chile aún no existe un sistema judicial que resguarde a las mujeres y a las personas y a las periodistas en particular contra ataques en red. Pero en noviembre del año pasado se ingresó el proyecto de ley No Más Violencia Digital, que busca tener una ley que aborde las violencias en Internet en forma integral y con mirada de género. La necesitamos de manera urgente, sobre todo ahora que enfrentamos una segunda ola de la pandemia del COVID-19 y estamos hiperconectados. A su vez, urge un debate al interior de los medios de comunicación para tener protocolos de actuación frente a casos de violencia online hacia sus periodistas, extensiva, por cierto, a mujeres en el mundo de la política y en espacio de poder. En Chile, sobre todo, en un escenario donde vivimos una suerte de varias elecciones, incluso la constitucional, que es la más importante y que será en paridad. La estrategia del patriarcado ha sido infantilizar la voz, decisiones y comportamientos de las mujeres y las disidencias. Volviendo al informe de la relatoría, y con esto voy cerrando, sobre violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, recordemos que la relatora señalaba que los abusos en línea contra las periodistas y las mujeres en los medios de comunicación son un ataque directo a la visibilidad de las mismas y su participación plena en la vida pública. Cito, la violencia en línea contra las periodistas no solo viola el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y participar en el mundo digital, sino que también socava el ejercicio democrático y la buena gobernanza y por lo tanto crea un déficit democrático. Sin duda tenemos muchos ausentes y muchos pendientes. Nuestro desafío en el próximo proceso constituyente será el derecho a la comunicación y avanzar en medios no sexistas. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias a vos, Viola, por tu tiempo. Es muy interesante escuchar el contexto que tiene que ver con nuestro, en el caso mío de Argentina, nuestro vecino país, Chile. Ahora vamos a escuchar la otra punta del territorio, de otro lugar de nuestra rica geografía feminista, y vamos a escuchar a nuestra colega Jenny Rongen, que ella es periodista de hace 25 años con base en Suecia, editora y cofundadora de Feminist Perspective, periódico independiente bisemanal, en línea con perspectiva de género, donde, entre otros temas,
cubre la lucha por la igualdad en los medios, investigaciones y monitoreos que tienen que ver con el capítulo J a nivel global y local. Además, fue coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y actualmente es integrante del Consejo Permanente de nuestra red. Jenny, todo tuyo, te escuchamos. Tu micrófono está cerrado, Jenny. Estás muteada. Un momento. Perdón. Bueno, Ahora muchas gracias por la invitación para estar con ustedes aquí y, y gracias por las exposiciones que nos da un panorama de diferentes contextos, pero con mucha identificación. Bueno, la primera vez que yo escuché hablar del capítulo J fue a través de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. La plataforma de Beijing, igual como la Convención para eliminar la discriminación contra mujeres, en Suecia es bastante desconocida fuera del movimiento de mujeres y entornos feministas y investigadoras de género. En el periodismo no se habla. Y como ya saben, el capítulo J es el que menos se ha cumplido de todos los objetivos de la plataforma de Beijing. Y al mismo tiempo nos ayuda a entender el papel crucial que juegan los medios de comunicación. En 2008 se construyó un proyecto de ley para combatir sexismo en la publicidad, que fue basado en la plataforma como argumento para legislar en Suecia, pero todavía, más de 10 años después, todavía no se ha realizado. Y esto es a pesar de que desde hace 6 años tenemos un gobierno feminista. Y a veces creo que el autoimagen como país avanzado en estos temas, aunque tenga valor, también puede ser un obstáculo para seguir el trabajo y la lucha que se requiere para lograr los cambios necesarios para democratizar los medios. Claro que necesitamos ver los avances que hay, pero también lo que todavía queda, porque ningún país tiene igualdad. Y como editora en un periódico feminista durante 10 años, he visto nuevas olas de popularidad, pero también resistencias venir y pasar para el feminismo. Lo que parece constante es el sistema, que sigue recompensando los patrones patriarcales en varios sentidos. Aunque las mujeres durante la primera década del milenio llegamos a ser 50% del gremio periodístico y somos gran mayoría en los cursos del periodismo, son nosotras que tenemos las condiciones más precarias y en puestos directivos todavía falta. Parece que los medios fluyen más que influyen en el corriente. Y con la subida de la extrema derecha, aquí en Suecia también, se ve cómo es entrelazado el antifeminismo con la xenofobia. Y por el odio y amenazas, 70% de las periodistas que escriben opinión, mujeres periodistas en opinión, han querido dejar su trabajo. Y las que se autocensuran es un gran problema democrático y no sabemos qué tan grande es ese problema. Y ahora que desde hace un par de décadas tenemos datos sobre contenidos, veo que hay una gran resistencia ante la posibilidad de tomar iniciativa para democratizar los medios. Algo imperativo para mejorar es el cubrimiento de la violencia patriarcal. A pesar de las cifras avanzadas en otros aspectos de igualdad de género, la prevalencia de la violencia patriarcal en Suecia se encuentra entre las más altas de Europa. Creo que las diversidades y la igualdad de género y para cambiar contenidos y romper con los estereotipos de género y diversidades, es todavía un gran desafío para Suecia.
Tanto representantes del sindicato de periodistas como el gobierno dicen que necesitan guardar distancia en cuestiones de contenido para no interferir con la libertad de expresión. Pero después de todo, esto es un compromiso que los gobiernos tienen la obligación de cumplir de alguna manera. Y no me parece que se han familiarizado suficientemente con las manuales y directrices adoptados por el Consejo de Europa, la, UNESCO y otros organismos expertos. Y los argumentos extensivos que nos da la Alianza Global de Medios, GAMAG, del cual es parte la red internacional. Y entonces el resultado en Suecia es evidente. En los monitoreos globales de medios prevalece el estancamiento. Suecia, desde que participamos la primera vez en el año 2000, hemos mostrado un 30% más o menos en los contenidos, generalmente, y 20% de mujeres como expertas. En Suecia, la proporción de mujeres en las noticias se ha quedado firme allí y desde el año 2000, cuando participamos por la primera vez. Y todavía no hemos recibido las cifras del monitoreo 2020, pero no nos esperamos grandes pasos. Hay aplicaciones que miden más o menos la cantidad de mujeres y hombres en los medios, y siempre el promedio está por allí, entre los 30%. Se puede sacar una conclusión a partir de las experiencias que tenemos en Suecia, y es que hay buenos ejemplos, y las salas de redacción que cuentan y que, muy importante, actúan también. Estas redacciones obtienen resultados. No tiene por qué ser más difícil. Pero todavía los ejemplos son dependen mucho también aquí de los esfuerzos de individuales que son dedicadas al tema, y todavía no han llegado a influir más que en el margen. Por eso es un fracaso que en entornos de periodismo y libertad de expresión el capítulo J es tan desconocido, y me interesa mucho cómo se ha utilizado como herramienta en Latinoamérica para avanzar en el monitoreo global. Y hay una tendencia, creo, que de confiar en la próxima generación, esperando que con los pasos ya tomados hacia igualdad de género, para la generación joven todo va a ser obvio y todo va a resolucionarse por sí mismo, pero no resulta así de simple. Y entonces, para el monitoreo global de medios en Suecia 2015, las autoras suecas Maria Edström y Josefin Jakobsson examinaron el impacto de la perspectiva de género en la educación periodística. Y en definitiva no fue muy grande. Y también allí, debido al compromiso de ciertos docentes o alumnos con dedicación al tema. Entonces, quiero reiterar que si algo hemos aprendido es que no se puede relajar con los resultados obtenidos. Hay que siempre seguir rompiendo nuevos techos de cristal. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Siempre es un placer escucharte. Ahora vamos a dar la palabra a la colega Lola Fernández Valenzuela, que ella es periodista, doctora en comunicación, directora de comunicación de la Fundación Euroárabe, además secretaria general del Sindicato de Periodistas de Andalucía, España, entre el año 2000 al 2017, y vicesecretaria general de la Federación de Sindicatos de Periodistas de España en 2017-2020. Además, miembro fundadora de la Red de Feminismo Andaluz, la Poderío, e integrante de la Red Internacional de Periodistas Comisión de Género, de FIP Género de Comunicadoras Granada y de GAMAG Europa. Lola, todo tuyo, te escuchamos.
Hola, buenas tardes, buenos días a todas, a todos, a todos. Bueno, es un placer estar con todas vosotras y hablar del tema que nos ocupa, que es el tema del periodismo y de cómo está la situación de las mujeres periodistas y comunicadoras. Como ha comentado Jenny, yo también empecé a conocer la Esfera J, la de Mujeres y Medio de Beijing, a través de la Red Internacional de Periodistas. Y a través de mi labor sindical me di cuenta que si no existe un periodismo feminista, no habrá sociedades democráticas y de derecho, eso es cierto. En España nosotras estamos en una situación pues, que viene marcada por la precariedad laboral, la precariedad profesional que se sufre por parte de las mujeres en todos los gremios, ¿no? Y por supuesto las periodistas no nos vamos a salir de él. En estos momentos la situación, la brecha salarial que tenemos las mujeres en España es un 28,6% menos. Cobramos 4.915 euros menos que los hombres por el mismo trabajo. Lo que sí que es cierto, y quiero decir que nos queda muchísimo trabajo, nos queda muchísima fuerza y muchísimo empeño en sacar adelante una comunicación feminista para que las mujeres, los hombres, para que todo el mundo pueda tener una información, pueda tener derecho a esa información fundamental, a ese derecho fundamental que es la información. Cuando nos agreden a las periodistas, mis compañeras ya lo han comentado, cuando nos agreden a las periodistas en cualquier formato, están agrediendo a la información, a esa información sesgada que llega a la gente, con la que se informa todas las mañanas, pues para comprar la barra de pan, como para encontrar un puesto de trabajo, para sacar el paraguas, ¿no? Yo sí tengo que contar de mi país, de España, que hay un momento que tengo que referir, que es el año 2018, la huelga general de las mujeres. Ahí las mujeres periodistas salimos a la calle y nos unimos. En estos 2 años y pico, el movimiento asociacionista y de redes que generó esa huelga general fue magnífico, fue impresionante y sigue siendo impresionante. Y esa es la fuerza que nos acompaña a todas. Me he traído, como son pocos minutos, la plataforma de las periodistas Paramos, que se llamaba, que es las periodistas paramos sus reivindicaciones. La brecha salarial, que ya he comentado que en estos momentos está en un 28,6% menos, el techo de cristal, esas diferencias en los medios y en empresas periodísticas que están copadas por hombres y también no solamente en la dirección, sino en los puestos medios, ¿no? Esas jefaturas que son tan importantes para que las portadas, para que las informaciones que salen a través de los medios tengan contenido, tengan una visión global, plural de las sociedades en las que vivimos y sea real. La precariedad, y que hemos comentado, niveles de temporalidad superior al de los hombres, inestabilidad laboral. Aquí tenemos que hacer un inciso, el tema de las periodistas freelance, en las que se llaman periodistas a la pieza, que son las falsas autónomas, que son mujeres. Los despidos son mayores. Con el COVID se está dando cuenta, se está apreciando muchísimo más, porque la precarización se ha incrementado mucho más en las mujeres que trabajamos en la información y la comunicación. Pero es que tenemos que recordar que venimos de otra crisis que nos pasó en el año 2008. La crisis del 2008 no la hemos superado. Y cuando no hemos superado esa crisis del 2008 a la que llegamos desde la profesión periodística fatal, porque la consideración que se le ha tenido a los periodistas por parte de los gobiernos que no legislan y por parte de las empresas periodísticas que prefieren vender cacerolas cuando tú te compras un periódico y vender gafas de todo, pero no se fijan en los periodistas, en la gente que estamos trabajando, hombres y mujeres que estamos informando a la gente para que sea libre, ¿eh? Entonces, hablemos de las empresas periodísticas, los medios públicos, la responsabilidad que tienen, los medios privados, la inmensa responsabilidad que tienen y los medios comunitarios, ese tercer sector tan importante. Como seguimos con la relación
el tema de la corresponsabilidad y cuidados era otro de los puntos, el cuarto punto de esa plataforma reivindicativa de las periodistas Paramos, denunciando dinámicas de trabajo que priorizan el presentismo y la libre disposición ajenas a la necesidad de cuidado que tienen todas las personas, la ausencia de conciliación real que perjudica, por supuesto, a las mujeres. Otro punto era el acoso sexual y laboral por parte de las compañeras, por parte de compañeros superiores y también de las fuentes informativas. Eso lo sufrimos en todos los países, en algunos más, en algunos menos, pero ahí está y no existe la denuncia. Existe muy poca denuncia, existe muy poco amparo. En este sentido, en España nosotros tenemos una ley orgánica para la igualdad que es de 2007 y que fue reformada en el año 2019 y 2020 con distintos reales decretos. En 2019 con el Real Decreto Medidas Urgentes de Garantía de Trato y de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Empleo y la Ocupación. Luego en 2020, el año pasado, se aprobaron otros 2 reales decretos que están referidos a los diagnósticos de situación y a los planes de igualdad. Lo más importante de esto es que hasta ese momento los planes de igualdad en España, las empresas que tenían que tener planes de igualdad eran de 250 trabajadores, tenían que superar ese número de trabajadoras y trabajadores. Con este Real Decreto baja a 50 trabajadores o trabajadoras, los que obligan a tener un plan de igualdad. Eso es importante en el momento en que los medios de comunicación cada vez tienen menos gente, cada vez tenemos más compañeras y más compañeros que les podemos hablar que son periodistas sin redacción, esas personas que están trabajando con sueldos que son de risa, o sea que no les llegan a pagar ni el desayuno, ni el café que se puedan tomar, ni el bus que puedan coger, ¿no? Estos reales decretos también, previo al plan, se tiene que hacer un diagnóstico de situación y a partir de él establecer unos ejes de actuación y medidas para preparar los aspectos en los que se está dando esa brecha. Estos planes de igualdad tienen que el mismo nivel normativo, esto es lo importante, que un convenio colectivo. En este sentido, yo sí quiero hacer un llamamiento a que las organizaciones sindicales, las mujeres tenemos que estar en todos los sitios, en todos los sitios, en los medios de comunicación, tenemos que estar en las organizaciones sindicales, porque ahí es donde hay ley, ahí es donde se firma un convenio, y si nosotras no estamos, la resolución 1325, Mujer, Paz y Seguridad, habla de las mujeres en los conflictos armados que tienen que estar en las mesas de negociación, pues apliquémonoslo nosotras, metámonos en las mesas de negociación, metámonos en los sindicatos, metamos en las organizaciones sindicales, pero también en otros aspectos, por ejemplo, dentro de nuestros medios, como puede ser los consejos de información, el tema de que nosotras podamos estar allí donde se decide, allí donde se trabaja. Y precisamente en las organizaciones sindicales faltan muchas mujeres lideresas que estén, ¿vale? Porque como siempre estamos en la base trabajando como en los medios de comunicación, donde han dicho las compañeras, en las facultades el porcentaje mayoritario son mujeres. Llegamos a las redacciones y hay muchísimas mujeres, pero ¿quién lidera? ¿Quién lidera en los medios de comunicación, ejerciendo nuestra profesión y ejerciendo nuestros derechos, metiéndonos en las organizaciones? Eso es un elemento básico. El acoso sexual y laboral, ya lo he comentado, el acoso online, no me voy a detallar más en eso, que nos está pasando a todas y en todos los países, y el tema de la opinión en las tertulias, ¿no?, que están masculinizadas. Con el tema del COVID, que hay que destacar que las mujeres han desaparecido. Pero no solamente nosotras informamos, pero ¿dónde están esas fuentes? Han bajado las fuentes femeninas, ¿no? Y además son siempre hombres y blancos, ¿no?, los que dan la opinión. Y luego la mirada parcial y la preocupación por los enfoques que se están dando, porque todas las brechas que sufrimos pues se van a ver plasmadas en esas informaciones. Y ya no sé qué tiempo me queda, pero sí que quiero comentar que la perspectiva que yo tengo, y llevo muchos años en organizaciones y ejerciendo el periodismo, es que, chicas, somos fuertes, que las redes nos están haciendo más fuertes, que ahí está la extrema derecha en todos y cada uno de nuestros países, que están negando la realidad, que están negando la violencia, que están negando la discriminación, que es duro.
Es muy duro lo que tenemos que seguir trabajando, pero ¿qué nos queda? Nos queda luchar. Y es muy importante lo que estamos haciendo, por ejemplo, yo llevo en la red, yo ni me acuerdo en la red, para mí es un motivo de orgullo porque yo me informo de lo que pasa en Chile, en Argentina, en Suecia, y a mí me da, yo puedo comunicar, con muchas de vosotras os he pedido para hacer alguna información y tal, tenemos que darnos visibilidad y sobre todo tenemos que darnos fuerza para denunciar, para crear nuevas estrategias, que ya las estamos haciendo, crear estrategias duras, fuertes y contrarrestar toda la manipulación que existe, toda la opresión que existe y todas las violencias, porque son muchas, son violencias que podemos sacar, porque además informes hay poquísimos, porque claro, ¿quién hace los informes? Cuestan caros, ¿no? ¿Y quién va a informar? ¿Quién se va a dedicar a hacer un estudio de mujeres periodistas? ¿Estamos tontas? No, pues claro, no nos hace falta, los vamos a hacer nosotras, pero además vamos a ir contra todo el machismo, todo el patriarcado, porque queremos que nuestras hijas, que nuestros hijos tengan una información digna, plural, y que realmente esa información que nosotras hacemos refleje lo que es la realidad de nuestro espacio. Gracias. Muchísimas gracias, Lola Fernández, siempre es un placer escucharte. Y como vos muy bien decía, el panorama internacional nos permite entender muchísimo más la realidad desde otros lugares, sobre todo con la visión feminista. Ahora vamos a escuchar a la colega Lucía Lagunes Huerta. Ella es periodista, directora general de Comunicación e Información de la Mujer AC y de la agencia de noticias Magnoticias. Es creadora de la columna Zona de Reflexión, es ex coordinadora de la Red Nacional de Periodistas de México, fundadora, ex coordinadora y actualmente consejera de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Es integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de México del Foro Generación Igualdad. Lucía, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Miriam, y muchas gracias a la Red Internacional por hacer este foro, por darnos la oportunidad de establecer este diálogo entre todas nosotras, que sin duda siempre nos da luces de lo que falta por hacer, pero también nos ayuda a reconocer lo que hemos logrado, lo que hemos avanzado. Hablar del capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing es hablar de una persistencia del movimiento feminista y en concreto de las periodistas, comunicadoras feministas, para hacer que en la plataforma de acción pudiera estar precisamente el capítulo J. Yo me quiero regresar un poquito antes, un año antes, 1994, donde se hace el primer congreso sobre comunicación, precisamente en Canadá, y comunicación y feminismo, por decirlo de alguna manera, y se coloca la comunicación como una vía de empoderamiento para las mujeres. Este trabajo que se hace en el 94 es el antecedente precisamente del capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing. Esta acción que se realiza hace precisamente evidente cómo la comunicación puede ser un elemento clave para la transformación hacia la igualdad de las mujeres. Cómo podemos, a partir de los medios de comunicación, construir efectivamente otra forma de narrar el mundo que haga de la igualdad entre mujeres y hombres una normalidad, que sancione todo tipo de violencia contra las mujeres y que muestre los estragos terribles que ha generado la desigualdad en el mundo, esta desigualdad que vivimos entre mujeres y hombres. Ese es el principio que está atrás, o estos son los elementos fundamentales que están atrás de la creación del capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing en 1995. Las periodistas que estábamos en los medios de comunicación tradicionales no contábamos con este tipo de espacios. No existían las redes de periodistas como las hemos ido creando. Y a mí me parece muy importante señalar precisamente que lo que hemos avanzado
a lo largo de estos 25 años está sentado en el esfuerzo que hemos hecho las periodistas a partir de una articulación que hemos ido construyendo a través de las redes de periodistas. Si recordamos los objetivos de la plataforma de acción en el capítulo J y las acciones, encontraremos que hay un enunciado que dice fortalecer las redes de periodistas existentes. Apenas estábamos naciendo. Muchas de las redes de periodistas nacemos de manera paralela al capítulo J, entre ellas la Red Nacional de Periodistas de México, que nace ni más ni menos que en septiembre de 1995. Un 23 de septiembre de 1995 nace la Red Nacional Mexicana. Y quiero colocar esto porque, sin lugar a dudas, el diagnóstico que han hecho las compañeras, tanto de Brasil, de Chile, de Suecia, de Argentina y de España hasta ahora, han mostrado efectivamente las resistencias para avanzar. Las resistencias para seguir adelante en el cumplimiento de la plataforma de acción de Beijing. Y estas resistencias tienen tres niveles. Sí, los gobiernos, por supuesto, los estados, pero también los sistemas internacionales de derechos humanos. No es casual que el capítulo J sea de la plataforma de acción el menos evaluado en el sistema de Naciones Unidas, precisamente como ya lo planteaba Alicia, una de nuestras coordinadoras de la red, es en el año 2015 donde la CSW plantea la evaluación del cumplimiento de la plataforma de acción y lo que encontramos es las enormes resistencias para avanzar. Desde hace por lo menos 15 años es que la presencia de las mujeres en las noticias está estancada. Jenny nos decía 30%. El monitoreo, el proyecto global del monitoreo mundial de medios que nace precisamente en 1995 como el instrumento para mostrar y constatar estas desigualdades que tenemos las mujeres, lo que nos revela es que tenemos 15 años con un estancamiento, digamos, en la presencia de las mujeres como sujetas de las noticias, pero también las reporteras, tenemos un estancamiento en la información que estamos transmitiendo. Desde el año 2010, las reporteras seguimos seguimos publicando el 36% de la información que se transmite en el mundo. Es decir, no solamente es que tengamos condiciones laborales paupérrimas, sino también estamos enfrentando una condición de desigualdad para el desarrollo profesional como periodistas, para poder acceder a ciertos cargos de dirección editorial. Y aquí quiero referir la importancia de que las mujeres periodistas podamos llegar precisamente a estos cargos de decisión editorial. Y hago el subrayado de la decisión editorial porque en muchos países y en muchos medios se suele decir que hay paridad entre mujeres y hombres en cargos directivos, claro, porque en las áreas administrativas están las mujeres, pero en las áreas editoriales están los hombres. Y de eso no estamos hablando cuando hablamos del capítulo J. Estamos hablando de la presencia de las mujeres en los puestos directivos en los espacios editoriales. Y ahí no rebasamos el 6% en el mundo. Estas son las resistencias que nos seguimos enfrentando y que me parece muy importante que vayamos construyendo estas propuestas para los próximos años para hacer el cambio cualitativo que requerimos dentro de los medios de comunicación. ¿Por qué es tan importante que las mujeres tomemos los puestos directivos de los medios de comunicación? Porque se ha demostrado que somos una puerta precisamente para hacer la transformación en la forma de mirar al mundo y en la forma de narrar informativamente el mundo que estamos transmitiendo. Y por eso es tan importante que logremos estar. A lo largo de estos 25 años, ¿qué hemos creado las periodistas feministas? Medios de comunicación. Medios de comunicación que han sido creados a contracorriente, que siguen sobreviviendo sin falta
con falta de apoyos. Y pongo el caso de México. Ustedes saben, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo desde el año 2010, que se le reconoce como tal. En la última década lo que hemos visto es un enorme apoyo de diferentes instancias internacionales y fundaciones internacionales que promueven el periodismo independiente precisamente para impulsar la creación de medios de comunicación independientes de investigación. Sin embargo, el periodismo feminista no entra en la categoría de periodismo de investigación y se sigue considerando militancia. Es decir, ser feminista abiertamente es una descalificación para poder acceder a los recursos que tenemos derecho para seguir haciendo el periodismo que queremos hacer. Entonces, me parece ahí que tenemos una enorme tarea para interpelar tanto al sistema de Naciones Unidas como a los sistemas de financiación del periodismo independiente para que reconozcan el periodismo feminista como eso, un ejercicio profesional con una especialización en el feminismo y que se elimine precisamente la estigmatización que se ha ido haciendo de ser feminista. Y ya lo señalaba Cintia de Brasil y lo señalaba Fabiola en Chile, de esta creciente estigmatización que hay hacia las movilizaciones feministas y, por supuesto, hacia las periodistas que hacemos esta cobertura. México no es la excepción. En México, por supuesto, estamos viviendo, como en estos países que señalo, este odio hacia las movilizaciones feministas que hemos visto lamentables hechos como el 9 de noviembre en Quintana Roo, donde la policía sale precisamente a reprimir una manifestación feminista con disparos, donde al menos una periodista es herida de bala y hasta el día de hoy la investigación que se ha abierto no ha dado con los responsables de esa agresión y no solo eso, sino que la periodista ha sido despedida de su trabajo porque se considera desde el medio un riesgo tenerla porque no genera empatía con los gobiernos. Este es el otro lado de la extensión de la violencia contra las mujeres. Desde CIMAC, que venimos documentando las agresiones contra periodistas, lo que hemos ido constatando es el incremento de estas violencias. Cada 36 horas en México una periodista es agredida. Y pese a las agresiones, las instancias de procuración y administración de justicia siguen sin investigar y sancionar a los agresores intelectuales y materiales. Y esto lo que va generando es una revictimización para las mujeres periodistas, que como ya lo señalaban en la introducción de este seminario, impide que las periodistas que se han visto al desplazamiento forzado puedan regresar a sus lugares de origen, pero puedan seguir haciendo periodismo. Mientras las periodistas desplazadas sigan en el exilio sin posibilidad de hacer periodismo, precisamente los agresores van ganando en ese camino. Y por eso es tan importante señalar, en México es reconocido por el Comité para Protección de Periodistas como el 6º país en el índice de crímenes contra periodistas no resueltos, es decir, de los países con mayor grado de impunidad. Me parece importante, ¿cuánto tiempo me queda, Miriam? Ya te has pasado. Muchas gracias. Voy cerrando, Dale. perdón. Cierro con esto. Indudablemente hemos creado en algunos países, México no es la excepción, un andamiaje de leyes que llaman a los medios de comunicación a asumir su responsabilidad social para transmitir imágenes dignas de las mujeres y no naturalizar la violencia contra ellas. Sin embargo,
estas leyes no son aplicadas. Me parece que ahí tenemos el otro gran derrotero precisamente para garantizar que estas imágenes sexistas, misóginas, que ocurren en los medios de comunicación y que alimentan la violencia contra las periodistas puedan cambiarse y puedan eliminarse. Muchas gracias. Perdón por haberme pasado. Está bien, muchas gracias, Lucía. Ahora vamos a escuchar a la última oradora, pero no por ello menos importante, atenti, a nuestra querida colega Sandra Valverde Villa. Ella es periodista con maestría en comunicaciones, orientada a su labor profesional en la coordinación de estrategias comunicativas con enfoque de género, en la realización de contenidos desde esta perspectiva. Se ha interesado además por la docencia, la investigación, el análisis de contenidos mediáticos y las representaciones de las mujeres. Es integrante de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género. Sandra, todo tuyo el micrófono, te escuchamos. Muchas gracias por el espacio y un cordial saludo, por supuesto, a quienes se conectan con este seminario y a las compañeras de mesa que representan distintas redes de periodismo con visión de género en sus países. La red, quiero compartir pantalla para presentarles la presentación que traje para este encuentro. La Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, junto con la organización Sentido, desarrollamos el informe asociado pues, al capítulo J para el caso de Colombia. Este informe se divide en unos 5 puntos donde revisamos también el asunto de la normatividad, revisamos el tema de la libertad de expresión, de la participación de las mujeres en los medios de comunicación, los derechos digitales y también los contenidos sexistas en medios, aunque en este momento yo quiero concentrarme un poco más en libertad de expresión y participación de las mujeres en los medios de comunicación, porque también, como lo decía ahorita Lola Fernández, pues cuando hay agresiones contra periodistas, hay una agresión concreta también contra el derecho a la información, y vemos que quizás este asunto puede tocar los demás temas que tenemos en este informe. Inicialmente, y según pues, los datos que recogimos, digamos, de medios de comunicación, de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, encontramos que la presencia de las mujeres como periodistas o quienes ejercen, digamos, el periodismo, el 30% en nuestro país son mujeres. Este es un dato similar a lo que ya se ha nombrado también en anteriores intervenciones y en lo que también nos ofreció en 2015 el Monitoreo Global de Medios, es más o menos entre un 30 con un 70%. Vemos que en los últimos años hay una, digamos, presencia de mujeres, sobre todo en medios impresos regionales del país, que son reconocidos y son destacados en estas zonas. Digamos, hay un ingreso, por ejemplo, de estas 5 mujeres en estos medios de comunicación que ustedes ven a su derecha, y pues nos parece muy importante esta presencia, pero encontramos que la mayoría de los medios también para este objetivo del capítulo J de aumentar el acceso de las mujeres y su participación en los medios de difusión están en un lugar muy marginal cuando hablamos de la propiedad de los medios de comunicación. Todavía, digamos, en términos de propiedad, los medios en Colombia están mayoritariamente en manos de varones. Hay digamos, en Colombia, pues hay afectaciones diversas digamos, por el ejercicio del periodismo, tanto para hombres como para mujeres. Digamos, el único reporte donde encontramos situaciones de violencia contundente, asesinato contra mujeres periodistas por el desarrollo de su profesión, los entrega la Fundación de Libertad de Prensa, donde recopila 9 periodistas asesinadas en razón de su oficio. Las quiero nombrar, pues además de que las están viendo en pantalla, pues para que las reconozcamos también y no las olvidemos. Ellas son María Ruiz Castañeda, Marta Luz López, Silvia Margarita Duzán, Diana Turbay Quintero, Amparo Leonor Jiménez,
María Elena Salinas Gallego, Elizabeth Obando, Floralba Núñez y Efigenia Vázquez Astudillo. También en nuestro país y por la violencia asociada al conflicto armado interno, la violencia sexual ha sido un arma de guerra contra las mujeres y también las mujeres periodistas han sido víctimas a manera de represión y de silenciamiento por la información y por el cubrimiento que desarrollan. Tenemos un caso emblemático que quizás ustedes reconozcan y es el de la periodista Ginette Bedoya Lima, quien pues en la búsqueda de justicia por su caso, pues fue torturada, secuestrada y violada por paramilitares. Pues lo que ha encontrado, digamos, durante todos estos años es una revictimización por parte del Estado. Lo último que sucedió fue recientemente en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde pues no fue escuchada también por parte del Estado colombiano, con lo cual en estos días en Colombia, periodistas, columnistas y organizaciones como la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género pues ha solicitado al Estado colombiano que pues haga justicia frente a este caso y le garantice a la periodista Ginette Bedoya Lima justicia, protección y reparación. Un poco también este fenómeno lo han nombrado algunas de las compañeras que antecedieron esta exposición, y es que las mujeres periodistas, bueno, todas, pero hemos visto varios casos, estos que están acá, digamos, son quizás los más mediáticos, también están recibiendo pues agresiones y acoso a través de redes sociales e internet por cubrir temas asociados al género, derechos humanos de las mujeres, violencias contra las mujeres, y también está el asunto del acoso jurídico contra mujeres periodistas. En el caso de María Ángela Urbina, que es una periodista del periódico El Espectador, que tiene una videocolumna feminista que se llama Las Igualadas, digamos, ha denunciado públicamente las agresiones que le hacen a través de la internet, y el caso también de Catalina Ruiz Navarro, en repetidas ocasiones, inicialmente ella por unas columnas que publicó también en este mismo periódico, le crearon un proceso penal. Era un asunto relacionado con un caso de violencia intrafamiliar, donde estaba involucrado un representante a la Cámara en nuestro país, y luego recientemente también por su reportaje en el medio Las Volcánicas, también que presentaba, digamos, 8 denuncias de acoso y violencia sexual contra el cineasta más reconocido y famoso de Colombia, Ciro Guerra, pues también empezó a ser amenazada con tutelas y demandas asociadas a esta publicación. También pues encontramos de manera, digamos, muy generalizada el asunto de variedad, digamos, de violencias contra las mujeres periodistas. La Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, reconoce que las particularidades, como dice la imagen que se asume como mujer periodista, también encarnan abusos, coacción, acoso sexual, intimidación, abuso de poder y amenazas basadas en la condición de género. La FLIP también ha denunciado, digamos, dentro de las revisiones que hace con mujeres periodistas, que muchas de ellas han expresado que en su cotidiano, por sus atributos físicos, son utilizadas para abordar fuentes masculinas con el fin de obtener información también de estas fuentes, con lo cual pues nos parece también muy preocupante esta práctica. En las imágenes que ustedes ven al lado derecho aparecen periodistas que también son reconocidas y que han denunciado públicamente haber sido objeto de alguna violencia
acoso sexual o violencia sexual también en el marco del ejercicio de sus labores. Digamos, este fenómeno nos preocupa, por supuesto, y por eso la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género y una fundación colombiana que se llama Carisma, estamos desarrollando un estudio para revisar si las hipótesis que tenemos pues se cumplen o no con relación a ese asunto, a este fenómeno de las violencias contra las mujeres periodistas en nuestro país. Si bien esta investigación está en su fase de análisis, en su última fase, tenemos algunos datos que hemos recogido a partir de una encuesta realizada a más o menos 400 periodistas en el país, también unos grupos focales y unas entrevistas en profundidad con periodistas pues, que han vivido algún tipo de violencia, y estamos hablando de mujeres y hombres. Entre las situaciones que vamos encontrando en esta revisión es que estamos encontrando violencia psicológica, acoso y violencia sexual y violencia física. La violencia psicológica y el acoso sexual son las agresiones que más se ven como comunes al interior de los medios de comunicación y también, como ustedes lo han podido observar en otros países, en Internet. También encontramos que hay mucha dificultad tanto para mujeres como para varones periodistas para denunciar, para hablar de las violencias sexuales cuando han sido víctimas de este tipo de violencia. Encontramos también que para el caso de las mujeres periodistas y comunicadoras afrodescendientes con identidades de género y orientación sexual diversa, hay, si bien las mismas violencias sufren una carga de violencia mayor a la hora de ejercer su labor periodística, y que los agresores de todas estas manifestaciones de violencias analizadas, como les repito, psicológica, física, sexual y acoso sexual, son principalmente hombres, y que están generalmente en las mismas áreas de trabajo, compañeros de trabajo y en posiciones de poder. Perdón, Sandra, vos sabés que a mí me toca marcar los tiempos y tenés que ir cerrando, por favor. Sí, gracias, Miriam. Es la última. Este informe, como les digo, pues tiene muchísima más información. Solamente quise recoger 3 de las recomendaciones que proponemos allí. Por supuesto, pues la primera sería garantizar pues la igualdad de oportunidades para las mujeres en los medios de comunicación, que se garantice su derecho a la libre expresión, a la integridad y a la no discriminación, la promoción de medios libres de acoso y violencia contra las mujeres con políticas de cero tolerancia frente al acoso sexual por parte de compañeros, jefes y fuentes de información, y generar mecanismos efectivos también para la denuncia y el restablecimiento de los derechos, y finalmente impulsar una cultura de mujeres libreparlantes que defienda la expresión de las mujeres y la sanción social de las violencias. Esta es la web de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, donde pueden encontrar pues el informe del capítulo J, del cual extraje algunos de sus apartes para comentarlo acá en este seminario, y también donde pueden ir encontrando los avances de la investigación Periodistas sin Acoso. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Sandra, perdón, pero bueno, como que los tiempos, sobre todo porque en esta virtualidad, que también es otro tipo de manejo de reloj y de nuestras agendas, ya en breve se va a cortar la transmisión, pero no queríamos dejar de decir, primero, muchas gracias a todas las expositoras por participar, por hacerse tiempo de su agenda y presentar un informe tan detallado, sintético, por lo que implica el tiempo de la exposición, pero siempre es muy bueno saber cómo estamos las periodistas a nivel mundial, eso por un lado. Por el otro, también adelantarles que bueno, todas estas ponencias y las situaciones que pudimos escuchar a través de ustedes, desde la coordinación vamos a hacer un breve informe y vamos a elevar a
altas comisionadas esta situación para que el capítulo J en torno a la plataforma de Beijing siga existiendo y simplemente por parte del Estado, y recordarle a los estados de ese trabajo. También quiero que estuvimos viendo intercambio en el chat de unas preguntas. A Catalina Gutiérrez, muchas gracias porque fue un intercambio constante de preguntas, pero lo que vamos a hacer, por respeto a Catalina, por respeto también a las habladoras y porque nos van a cortar la transmisión, chicas, mil disculpas, pero esto es así. Vamos a tomar las preguntas, también los links, los URL que Jenny compartió, los vamos a acercar a quienes nos han preguntado y nos han hecho sus consultas a través del chat, y decirles por supuesto que desde la coordinación consideramos justamente como periodistas feministas que solamente a través de las alianzas y el trabajo de manera conjunta y permanente podemos trabajar por otro tipo de comunicación, una con perspectiva de género en los medios, una que sea inclusiva, que tenga un lenguaje inclusivo y la visión de los derechos humanos, porque consideramos que ese es el camino, que podemos hacer nuestro aporte por una justicia social, por otro tipo de sociedad, para horadar el patriarcado que está en todos lados, pero nuestra herramienta es la comunicación y a través de ella trabajamos permanentemente en cada uno de nuestros espacios, grandes, medios o pequeños, pero trabajamos en pos de otra sociedad. De mi parte, muchísimas gracias. Le doy la palabra para las coordinadoras Alicia Oliver y Rosy Quintanilla, para que también puedan estar en el cierre. Pedimos disculpas y les aclaramos que todas sus preguntas después las vamos a ir derivando a cada una de las oradoras. Pues nada más me sumo a este agradecimiento por haber sido parte de este seminario web en el foro que ha convocado en el marco del periodo del 65 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres de Naciones Unidas. Gracias a quienes nos acompañaron en el público. Estaremos transmitiendo a través de redes sociales y bueno, como siempre hacemos énfasis en el compromiso que tenemos como integrantes de estas redes de mujeres periodistas feministas comprometidas con una comunicación no sexista, incluyente y pues más democrática. Un abrazo a todas, gracias una vez más. Yo simplemente sumarme al resto de las compañeras, agradeceros a todas y a cada una de vosotras vuestra participación. Recogeremos de todas un cachito para construir colectivamente, como lo hacemos siempre, colectivamente bueno, podría ser como una campaña para seguir empujando. Cerró tu Alicia, micrófono, Alicia, se cerró tu micrófono. Habilitalo, Alicia. Ahora que me estaba subiendo se ha cerrado. Sí, bueno, sí. Tenemos un minuto. Sí, no sé en qué momento se cerró. Quería, bueno, estaba diciendo eso, ¿no? Que estábamos, que construiremos en colectivo, como lo hacemos siempre, y que queremos elevar ese documento, como decía Miriam, a partir de recoger cada una de vuestras intervenciones, agradecer bueno, pues a las compañeras del chat que habéis estado tan activa, que desgraciadamente no, el tiempo es el que tenemos, una hora y media se nos ha pasado. Y nada, que os invitamos a las que no seáis de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género a sumaros. También recoger aquí lo que decía Lucía, que nos vamos a ver también el 25 y el 26 y que la semana que viene, acabado la CSW, tenemos el foro Generación Igualdad y que ahí vamos a tener que seguir empujando. Compañeras, me quedo también con todo lo que habéis dicho y con la parte positiva también de Lola, de que juntas sumamos, somos muchas y avanzamos. Un abrazo a todas y seguimos empujando. Chao, gracias. Chao a todas, muchas gracias.